Esparta no era una ciudad como las demás. Mientras Atenas levantaba templos de mármol que brillaban bajo el sol y otras polis se llenaban de esculturas, teatro y poesía, Esparta permanecía desnuda, austera, implacable. Nada de lujos, nada de adornos, nada de frivolidades. Aquí no se celebraba la belleza, ni la riqueza, ni la comodidad. Aquí todo giraba en torno a un solo objetivo: forjar hombres que fueran armas vivientes. El nombre de Esparta aún hoy provoca respeto, miedo y fascinación. Se dice que sus soldados eran los mejores de toda Grecia, que nunca retrocedían, que luchaban hasta el último aliento. Pero detrás de esa leyenda heroica se escondía otra realidad: costumbres extrañas, rituales brutales y prácticas que hoy parecen sacadas de una pesadilla. Porque Esparta no era solo una ciudad, era una máquina diseñada para un único propósito: la guerra. Y en esa maquinaria, cada niño, cada mujer y cada esclavo eran piezas reemplazables. Estas son 20 cosas que no sabías de Esparta, y que revelan por qué fue, sin duda, la ciudad más temida del mundo antiguo. Número 1. Arrancados de su hogar. En Esparta, la niñez era breve, casi inexistente. A los 7 años, un niño podía estar jugando en el patio de su casa o durmiendo en brazos de su madre, y al día siguiente ser arrancado sin piedad de ese mundo. No había despedidas tiernas, no había derecho al llanto. El Estado decidía que había llegado el momento, y la familia no podía oponerse. Esos pequeños eran conducidos a la agogé, una institución que no formaba ciudadanos, sino soldados. Allí dejaban de ser hijos y se convertían en engranajes de la maquinaria militar espartana. Desde ese instante, sus padres ya no tenían voz sobre su destino. La ciudad los reclamaba, los moldeaba, los quebraba, y si resistían, los convertía en guerreros indomables. En Esparta, la infancia no terminaba a los 18 años, sino a los 7. Número 2. Dormir en cañas. El descanso también era un campo de entrenamiento. En otras ciudades griegas, los niños se recostaban sobre camas suaves de lana, arropados con pieles que los protegían del frío. En Esparta, en cambio, un niño debía ir hasta la orilla del río Eurotas, arrancar con sus propias manos tallos de caña y con ellos improvisar su cama. No había mantas, no había calor, no había suavidad, solo cañas duras, cortantes, que se clavaban en la piel con cada movimiento. El cuerpo amanecía dolorido, con marcas y raspones, pero eso no importaba. Lo que contaba era la lección. El verdadero guerrero debía aprender a encontrar reposo en la incomodidad, a dormir bajo el frío y a despertar en el dolor. Así, noche tras noche, incluso el sueño dejaba de ser un refugio, para convertirse en otra batalla que librar. Número 3. El hambre como maestro. En Esparta, hasta el hambre era un profesor. En la agogé, los instructores jamás daban suficiente comida. Las raciones eran mínimas, calculadas para dejar al niño con el estómago vacío. Pero aquello no era descuido. Era una lección. Los pequeños aprendían que, para sobrevivir, debían robar. Debían acechar, esperar el momento perfecto y apoderarse de lo que necesitaran sin ser vistos. Lo extraño y aterrador era que el robo en sí no era el problema. Robar era aceptable, incluso necesario. El verdadero crimen era hacerlo mal. Si los atrapaban, no recibían una simple reprimenda, sino un castigo brutal. Golpes, azotes, humillación. El mensaje era claro. En Esparta, la astucia era más importante que la moral, y el dolor era el precio de la torpeza. Número 4. Azotes como espectáculo. En el altar de Artemisa Ortia, la brutalidad se convertía en ritual. Los niños eran obligados a soportar azotes frente a toda la ciudad. Látigos que desgarraban la piel, que hacían correr la sangre por sus espaldas infantiles. Y lo más perturbador, aquello no ocurría en secreto. Era un espectáculo público.
Padres, ancianos y mujeres observaban la escena como si se tratara de un festival. No había compasión, no había lágrimas de la multitud. Había gritos, sí, pero de aliento. El público aplaudía cada golpe, celebraba cada niño que resistía sin llorar y despreciaba a los que caían desmayados. Algunos no sobrevivían a la prueba, y sin embargo, para los espartanos, morir en ese altar no era una tragedia, era un honor, porque resistir el dolor en silencio era la primera victoria de un futuro guerrero. Número 5. Descalzos para siempre. En Esparta, la fragilidad no tenía lugar. Incluso algo tan simple como un calzado era visto como un lujo innecesario, una concesión que podía debilitar al guerrero. Por eso, desde la niñez, los espartanos debían aprender a caminar, correr y entrenar siempre descalzos. No importaba si era sobre caminos de piedra afilada que cortaban la piel, sobre espinas ocultas en los bosques, sobre la arena ardiente del verano o sobre la nieve helada del invierno. Sus pies se llenaban de heridas, ampollas y cicatrices, hasta que, con el tiempo, se endurecían como el bronce. Cada paso era dolor, y cada dolor era una lección, porque el guerrero debía acostumbrarse a sufrir en silencio, a no detenerse jamás, a no pedir alivio, y así, en Esparta, hasta el suelo bajo sus pies se convertía en un enemigo que los templaba día tras día, hasta que caminar descalzo sobre cuchillas ya no era un castigo, sino una prueba superada. Número 6. El silencio obligatorio. El dolor en cualquier otro lugar de Grecia era motivo de compasión, pero en Esparta el dolor era un examen. En la Agogé, un niño podía recibir un golpe que le fracturara un hueso o un azote que le abriera la espalda en sangre, y aún así debía permanecer impasible. No podía soltar un grito, no podía mostrar una mueca, ni siquiera apretar los labios. Mostrar dolor era una vergüenza que lo marcaba como indigno. La disciplina no estaba en los músculos, ni en la resistencia física, sino en la expresión, en la capacidad de dominarse a sí mismo. Los instructores sabían que el cuerpo podía romperse, pero lo que nunca debía quebrarse era la voluntad. De ahí nació la temida fama de los espartanos, hombres que podían recibir una lanza en el pecho o una flecha en la pierna y seguir avanzando con el mismo gesto frío, inmutable. En Esparta, el silencio no era vacío, era el grito más aterrador, porque significaba que ni el dolor ni la muerte podían doblegarlos. Número 7. El niño que murió sonriendo. Entre las historias más oscuras de Esparta, hay una que se repite con un escalofrío en la voz de los cronistas antiguos. Se cuenta que un joven, decidido a probar su astucia, escondió un pequeño zorro bajo su túnica. El animal, atrapado y desesperado, comenzó a desgarrar su carne con las garras y los dientes. Primero arañó la piel, luego mordió más profundo, hasta que sus entrañas comenzaron a abrirse dentro de su propio cuerpo. Cualquier niño en otro lugar habría gritado, corrido o suplicado ayuda, pero no en Esparta. El joven apretó los labios, mantuvo la mirada fija y soportó el tormento en silencio, rodeado de testigos. El zorro le devoraba las entrañas, la sangre empapaba su ropa, y aún así no soltó un solo gemido. Murió de pie, con el rostro imperturbable, casi como si sonriera ante la muerte. Para los espartanos, aquel niño no fue una víctima, sino un ejemplo. Su sacrificio demostraba que la disciplina podía vencer incluso al dolor más inhumano. Número 8. La criptea, cacería humana. En Esparta, la adolescencia no terminaba con celebraciones, sino con sangre. Los jóvenes más destacados eran enviados de noche a los campos en una prueba aterradora, la criptea. Allí, ocultos en la oscuridad, tenían una sola misión: cazar y matar ilotas, los esclavos del Estado, sin ser descubiertos. No era una guerra, no era un combate justo, era una cacería humana. Los muchachos se escondían en los caminos, acechaban a los campesinos que trabajaban de noche
o a los que caminaban solos y los asesinaban a traición. Si eran descubiertos, fracasaban. Si tenían piedad, fracasaban. La criptea era un ritual cruel, diseñado para enseñarles dos cosas: la frialdad absoluta y la obediencia ciega. El mensaje era claro. Un verdadero espartano debía ser capaz de matar sin temblar, de soportar la soledad, el hambre y el silencio, y de moverse en la oscuridad como un depredador. Así, el joven dejaba atrás la inocencia y se convertía en lo que Esparta necesitaba: un guerrero implacable, sin compasión y sin dudas. Número 9. La virtud del silencio. En Esparta, las palabras eran vistas con la misma desconfianza que el lujo. Hablar demasiado era signo de debilidad, de falta de control. Por eso, los espartanos cultivaban un estilo de expresión breve y afilado, como un golpe de espada. Así nació lo que hoy conocemos como laconismo, llamado así por Laconia, la región de Esparta. Frases cortas, duras, certeras. Una respuesta de pocas palabras podía humillar más que un discurso de horas. Cuando a un rey espartano se le preguntó si aceptarían rendirse, contestó con una sola palabra: sí. Una sola sílaba bastó para infundir respeto y miedo. El silencio y la brevedad no eran solo costumbre, eran armas. Porque en Esparta, hablar poco era demostrar dominio de uno mismo, y callar era mostrar que nada podía perturbar su voluntad. Número 10. Los huérfanos del Estado. La crueldad más fría de Esparta se revelaba desde el primer aliento. Cuando nacía un niño, no bastaba con el amor de la madre. El bebé era presentado ante el consejo de ancianos, quienes lo examinaban con mirada severa. Si mostraba vigor, lo devolvían a la familia. Pero si tenía alguna deformidad, enfermedad o debilidad visible, el veredicto era la muerte. El lugar del sacrificio era el monte Taygeto, donde los pequeños eran arrojados a un abismo. Allí quedaban abandonados al frío, a las rocas o a las bestias. No se trataba de crueldad gratuita, sino de un cálculo helado. Esparta no podía permitirse hombres débiles en su ejército. Así, desde la cuna, la vida se convertía en un examen que pocos superaban. Porque en Esparta el derecho a vivir no era un regalo, era una conquista. Solo los más fuertes merecían ser llamados hijos de Esparta. Hasta aquí hemos visto cómo Esparta moldeaba a sus hijos desde la infancia, arrancándoles la niñez para forjarlos en el dolor y la disciplina. Pero lo más extraño aún está por venir: sus costumbres en la vida adulta, en la mesa y en la sociedad. Si te está sorprendiendo lo que descubres, suscríbete ahora y activa la campanita, porque en este canal seguimos explorando los secretos oscuros del mundo antiguo. Y lo que falta de Esparta no te dejará indiferente. Número 11. El caldo negro. Entre todos los alimentos de la Grecia antigua, ninguno fue tan temido ni despreciado como el famoso melas thomos, el caldo negro de Esparta. Era una sopa oscura, espesa, hecha con carne y sangre de cerdo, hervida con vinagre y sal. Para los visitantes extranjeros, aquel brebaje era repulsivo. Muchos lo probaban una vez y juraban no volver a hacerlo. Sin embargo, para los espartanos era un manjar de guerreros. Decían que ese caldo alimentaba la fuerza, endurecía el cuerpo y acostumbraba el estómago al sabor metálico de la sangre, recordándoles lo que significaba la guerra. No buscaban placer en la comida, sino preparación para el combate. Mientras otras ciudades celebraban banquetes y manjares, Esparta hervía su orgullo en una olla oscura. El caldo negro no era solo alimento, era una declaración. Aquí, hasta la mesa tenía sabor a hierro. Número 12. Comidas comunales. En Esparta, ni la mesa pertenecía a la familia. Un ciudadano libre no podía cenar con su esposa ni con sus hijos. En cambio, debía acudir cada noche a los syssitia, las comidas comunales donde compartía la mesa con sus compañeros de armas. Allí,
en bancos de madera y con platos austeros, los hombres reforzaban un lazo más fuerte que el de la sangre, la hermandad militar. Cada bocado recordaba que no eran individuos, sino parte de una máquina colectiva llamada falange. Si alguien faltaba a estas cenas, no era un simple desaire, era visto como un acto de cobardía o de rebeldía contra el Estado. La familia quedaba en segundo plano, relegada a la sombra. La verdadera lealtad estaba con la mesa de los guerreros, porque en Esparta no se criaban padres ni esposos, se criaban soldados. Número 13. Dinero inútil. En casi toda Grecia, el oro y la plata fluían como símbolo de poder y riqueza, pero en Esparta, esas monedas brillantes eran vistas como veneno. Allí, el dinero no se acuñaba en metales preciosos, sino en toscos lingotes de hierro. Eran enormes, pesados y prácticamente inútiles fuera de su propia ciudad. El efecto era deliberado. Un ciudadano espartano no podía acumular tesoros, ni ocultar su fortuna, ni dejarse tentar por el comercio exterior. Nadie podía sobornar con facilidad a un espartano, porque mover aquellos bloques de hierro era poco práctico incluso para los ladrones. Así, mientras el resto del mundo se enriquecía, Esparta se blindaba contra la codicia. Su verdadera riqueza no estaba en el oro, sino en la sangre y el sudor de sus soldados. Número 14. Casas austeras. En Atenas, las casas podían tener mosaicos de colores, columnas talladas y estatuas que mostraban el prestigio de la familia. En Esparta, en cambio, los hogares eran simples, casi desnudos. Paredes sin adornos, techos sin frescos, pisos de tierra o piedra. No era pobreza, era decisión. Para los espartanos, el lujo era una enfermedad del alma. La belleza y la ostentación debilitaban la mente y desviaban al hombre de su verdadero deber, la guerra. No necesitaban mármol ni oro, porque su orgullo estaba en la disciplina. En Esparta, el hogar no era un refugio cómodo. Era solo un lugar de paso para dormir antes de volver al entrenamiento o al combate. Número 15. Mujeres guerreras. En el resto de Grecia, las mujeres vivían relegadas al silencio del hogar, ocultas tras paredes y cortinas, sin voz ni presencia en la vida pública. Pero en Esparta, la historia era distinta. Allí, las mujeres recibían entrenamiento físico casi al nivel de los hombres. Corrían largas distancias, practicaban lucha cuerpo a cuerpo y lanzaban discos y jabalinas con una fuerza que desconcertaba a sus vecinos. Para los atenienses, aquellas mujeres eran una anomalía. Les parecían desvergonzadas, agresivas, casi salvajes. Las llamaban amazonas, recordando a las míticas guerreras que desafiaban a los hombres en batalla. Pero para los espartanos, su papel era claro. Solo una mujer fuerte podía traer al mundo hijos fuertes. Cada salto, cada carrera, cada jabalina lanzada no era un deporte. Era una inversión en la sangre futura de Esparta. Número 16. Voz de mando. La dureza de Esparta no terminaba en el campo de batalla. También habitaba en las palabras de sus mujeres. Se decía que las madres, al entregar un escudo a sus hijos antes de partir a la guerra, pronunciaban una frase que pesaba más que cualquier arma. «Vuelve con tu escudo», o sobre él. La frase era simple, pero devastadora. Volver con el escudo significaba regresar victorioso. Volver sobre él significaba regresar muerto, llevado como un cuerpo caído en combate. Lo único inaceptable era volver sin él, porque eso quería decir que el guerrero había huido y arrojado su honor en la vergüenza. En Esparta, hasta las madres empuñaban el lenguaje como un arma, recordándole a cada hijo que la gloria no estaba en vivir, sino en morir con honor. Número 17. Matrimonios extraños. En Esparta, ni siquiera el matrimonio escapaba de la disciplina militar. La unión entre un hombre y una mujer no era un acto de amor ni de deseo. Era un deber hacia la ciudad, un compromiso para engendrar futuros soldados. En muchos casos, la primera noche no era una boda festiva, sino un rapto simbólico.
El esposo debía llevarse a su mujer en secreto, como si fuera una conquista. A veces, después de ese primer encuentro, ni siquiera podían vivir juntos de inmediato. El marido seguía residiendo en los cuarteles con sus compañeros de armas y la esposa quedaba sola, esperando encuentros furtivos en la oscuridad. La familia era secundaria frente al deber colectivo. En Esparta, el matrimonio no era un refugio de ternura. Era solo otra pieza de la maquinaria del Estado. Número 18. El pelo como orgullo. Para los espartanos, el cabello no era un detalle estético, sino un símbolo de poder. Los hombres dejaban crecer su melena y la cuidaban con esmero, pero no por vanidad, sino por orgullo guerrero. Antes de entrar en batalla, se detenían a peinarse y a perfumarse, como si fueran a una ceremonia sagrada. El ritual tenía un propósito: inspirar temor en el enemigo. Imagínalo. Filas de hoplitas avanzando, con escudos brillando al sol y cabelleras largas ondeando en el viento, disciplinados, hermosos y terribles al mismo tiempo. Para ellos, la guerra no era solo violencia, era solemnidad, era estética del terror. El cabello largo era la marca de un guerrero libre y orgulloso, dispuesto a morir sin perder la dignidad. En Esparta, hasta un simple mechón podía convertirse en un estandarte de guerra. Número 19. El miedo constante. Esparta parecía un reino del valor, pero en realidad vivía consumida por el miedo. Los hilotas, esclavos sometidos al trabajo de la tierra, eran muchos más que los propios ciudadanos libres. Una mayoría silenciosa, siempre observando, siempre esperando una oportunidad para rebelarse. Ese temor moldeó toda la sociedad espartana. La criptea, aquella cacería nocturna de adolescentes contra esclavos, no era solo un rito iniciático, era también un mecanismo de terror para mantener a los hilotas sumisos. Las leyes, las restricciones y hasta las costumbres de Esparta estaban atravesadas por esa paranoia constante. Porque, en el fondo, la ciudad más temida de Grecia sabía que podía ser devorada por la multitud que mantenía encadenada. Esparta era fuerte hacia afuera, pero vulnerable en su propio corazón. Número 20. Sin murallas. Mientras Atenas y otras ciudades griegas levantaban murallas colosales para protegerse de los invasores, Esparta hacía lo contrario. Se vanagloriaba de no tener muros. Decían con orgullo que sus murallas eran sus propios soldados, hombres de bronce, carne y disciplina. Era una declaración de desafío al mundo. Venid si os atrevéis. No necesitamos piedra para defendernos. Aquella arrogancia infundía respeto y miedo, pero también revelaba algo más profundo. Esparta no concebía la defensa pasiva. Para ellos, la verdadera muralla estaba en el valor colectivo, en la falange que jamás se rompía, en el escudo que protegía no solo al portador, sino al compañero a su lado. Así, cada guerrero era ladrillo, cada escudo era bloque, y cada fila de hoplitas, una muralla viviente que ninguna ciudad... Esparta no era solo una ciudad, era un campo de entrenamiento eterno. Aquí la niñez no existía, la familia se sacrificaba, y la vida entera se subordinaba a la guerra. Cada costumbre, cada sacrificio, cada rareza, por cruel que nos parezca hoy, tenía un solo propósito: crear guerreros perfectos. Pero detrás de esa perfección había un precio, una sociedad sin ternura, sin compasión, donde incluso el amor de una madre debía ceder ante el deber. Esparta eligió la dureza por encima de todo, y esa elección la convirtió en leyenda, y aunque desapareció hace siglos, su sombra sigue viva, porque Esparta nos recuerda hasta dónde puede llegar el ser humano en nombre de la disciplina, hasta qué punto puede moldear el cuerpo y quebrar el espíritu en busca de un ideal. Si quieres descubrir más secretos de esta ciudad temida y fascinante, no te pierdas la segunda parte, y suscríbete, porque aquí las leyendas vuelven a la vida.